Buenas noches, chicos, no sé en qué momento del día lo van a ver este video o cuándo, pero espero que les sirva de mucho. Ok, este video es más que todo para ayudarles en la clase de programación. este Más que todo es para ver los tipos de ciclos y cómo funciona un programa o la estructura básica de un pseudocódigo. Para iniciar, vamos a hablar un poquito de teoría. Al programar se deben tener objetivos claros de lo que necesitamos obtener o cómo lo vamos a obtener, creando soluciones que signifiquen una alternativa en todos los puntos del programa. Lo importante no es comenzar con un programa muy complejo, sino comenzar con un programa pequeño pero eficiente. Ok, los objetivos principales que se deben tomar en cuenta al momento de programar son exactitud, claridad y eficiencia, chicos. Ok, si no tienen esto claro, no van a poder trabajar. Ok, elementos utilizados en la solución del problema. Tenemos los datos, son los diferentes objetos de información con los que un programa trabaja. Ok, ¿se acuerdan cuando hacíamos el programita pequeño de las fórmulas de un triángulo? ¿Cómo teníamos el área de un triángulo? Ok, para obtenerla era la base por la altura entre dos, ¿verdad? Esos eran los datos, la base y la altura del triángulo. ¿Por qué? Porque si yo no tengo estos datos, ¿cómo voy a calcular el área de algo si no me sé sus datos? No tiene lógica, ¿verdad? Entonces tengo que saber cuáles son los datos que yo dispongo para hacer en mi ejercicio. Y ahí tenemos tipos de datos, ¿ok? Hay diferentes clasificaciones de esto. Y nos dice un atributo de una parte de los datos que indica el orden sobre la clase de datos que vamos a procesar. Esto incluye poner restricciones en los datos, como qué valores pueden tomar o qué operaciones se pueden realizar. Ok, y nos dice, la asignación de tipos a los datos tiene tres objetivos principales: detectar errores de operaciones de los programas, determinar cómo ejecutar las operaciones, utilizar de manera indicada las herramientas programables. Ok, clasificación de los datos. Los más comunes a utilizar en los lenguajes de programación son los datos numéricos. Dentro de esto podemos hacer la mención de los números enteros, los reales como los flotantes y los exponenciales. Ejemplo, el número 1,98, 84, 65, 77, 38. Ok, este es un número flotante o un número real. ¿Por qué? Porque son números que tienen decimales, no son un número cerrado o un número entero, como lo podemos decir. En el caso del número 1, el número 1 sí es un número entero. ¿Por qué? Porque está, ¿cómo lo puedo decir? Son números decimales después del número entero, son ceros. Entonces lo podemos llamar número entero. Ya el 1.5, el 11.5 son números enteros, son números flotantes. Y ya tendríamos el 215, que sería un número entero. Tenemos los exponenciales. ¿Y cuáles son los exponenciales? Los que están multiplicados la cantidad de veces que el exponente les dice, es decir, 5 a la 3, 4 a la 3. ¿Okay? Y ahí tenemos los alfanuméricos, que son los caracteres. ¿Okay? ¿Qué es un carácter? Un carácter es una letra, chicos. ¿Okay? Todas las letras que detecta una computadora son de carácter. ¿Okay? Dentro de este tipo tenemos la letra minúscula, A mayúscula, C, ampersand, etcétera, que responden al código ASCII, estándar American Standard Code, información interchange, código estándar norteamericano para el intercambio de información, y son conocidos como cadenas de caracteres o strings. Siempre son escritos entre comillas. ¿Okay? Esto es muy importante, los caracteres siempre son escritos dentro de comillas. Y de ahí tenemos los caracteres de tipo lógico. Los tipos lógicos solo toman valores de verdaderos y falsos, es decir, que son los valores booleanos. Y ahí tenemos identificar variables y constantes. Ok, identificadores. Los identificadores deben seguir las siguientes reglas, nos dice. Deben comenzar con una letra o espacio. No pueden contener espacios en blanco, nos dice. Letras, dígitos y caracteres subrayados están permitidos después del primer carácter. No se debe utilizar caracteres especiales como el símbolo de porcentaje, que en programación le llamamos módulo. El de moneda, ¿por qué? Porque ese de moneda se llama de fijado. Y el de numeral, que le llamamos porque este se utiliza para llamar bibliotecas. Y la barra, porque la barra es para llamar
un comentario, es decir, que pueden poner un pequeño comentario en su código sin que la computadora lo detecte como parte del programa, sino que solo lo pusieron ahí para guiarse. Ok, en esta parte pueden poner como comentario: esta parte es para escribir la altura del triángulo. Y otro comentario: esta parte es para escribir la base del triángulo, por decirlo así como ejemplo. De ahí nos dice: se recomienda que sea corto, de preferencia menos de 255 caracteres. De ahí tenemos una constante. Ok, ¿qué es una constante? Son todos los valores que no están sujetos a cambio en la comprobación del algoritmo ni en la ejecución del programa. Reciben un valor y este no puede ser modificado. Ok, como el caso de pi. Ustedes saben que pi pueden cambiar sus decimales. ¿Cómo? Porque acuérdense que pi tiene un montón de decimales después del 3, 3.14, 15, 16. Ya si lo hacemos como el del ejemplo de documentos sería 3.14, 15, 92, 64 y así va. Entonces, igual, el valor de pi no va a cambiar, solo va a cambiar su cantidad de decimales. Y una variable son los espacios de memoria que se pueden modificar durante la ejecución del programa. Contrario de las constantes, estas reciben un valor que puede ser modificado cuantas veces sea necesario. O sea, si ustedes hacen el programa de un promedio de notas, o sea, digamos, primero le van a promediar a Juana, después le van a promediar a Pedro, después le van a promediar a Sofía. Entonces, cada uno tiene sus notas. O me van a decir que Héctor saca las mismas notas de Laura, no, ¿verdad? O Laura saca las mismas notas de Dayani, no, ¿verdad? Ninguno. Entonces, esto siempre va a cambiar. O sea, la nota 1, el promedio, el sueldo, el precio, el área, todas estas son variables, chicos. Son datos que van a estar cambiando. Aquí tenemos un ejemplo, nos dice: los nombres de las variables pueden ser palabras que contengan guiones u otro carácter, con excepción de los espacios. Nos dice un ejemplo: se pretende seleccionar un identificador para una variable que almacena las horas trabajadas de un empleado en una semana. Se puede expresar de la siguiente manera. Ok, para eso, miren, lo que nos está diciendo es que una variable almacena las horas trabajadas de un empleado. ¿Y cómo la pueden llamar? La pueden llamar horas-trabajadas, H-trabajadas, horas trabajadas pegadas, o HT, que es hora trabajada. Siempre significan lo mismo. De ahí nos dice: los nombres de las variables deben de tener significados adecuados. En el inciso anterior utilizamos HT para nombrar horas trabajadas. Resulta muy práctico, pero no tan conveniente. Un nombre adecuado ayuda a seguir la lógica de nuestro programa. Claro, HT se puede confundir con HP, que podrían ser horas pagadas, o HNSP, horas que no se presentó también. Entonces, a veces es mejor trabajar con ¿cómo lo podemos decir? Con simplificaciones un poco más entendibles, como por decirlo, H trabajadas, para que de verdad no se confundan. De ahí tenemos abajo un total, pero esto ya es un cálculo. ¿A qué es igual al total? A la inversión por el tipo de interés correcto. Miren, chicos, o Real Madrid es igual a Honduras 15 de septiembre por Francisco Morazán. O sea, ¿tiene lógica eso? No, ¿verdad? Por eso nos dice incorrecto. De ahí nos dice: vemos que el segundo caso no encontramos totalmente con las asignaciones de nombres incongruentes que al final no representan la lógica de un programa. Claro, eso no tiene nada que ver. De ahí nos dice: los nombres de las variables no deben de comenzar con un dígito. Podemos comenzar con hora 1, pero nunca con una hora. ¿Ok? Y de ahí tenemos, iniciando con las sentencias de asignación. Se pueden utilizar para asignar o almacenar valores en variables o constantes. Es una operación que sitúa un valor determinado en una posición de memoria. Se demuestra en un pseudocódigo con el símbolo igual. Su estructura identificador igual a expresión. Ok, y las reglas de asignación que nos dice: una variable en el lado derecho de una sentencia de asignación debe tener un valor antes de que la sentencia de asignación se ejecute. Si X no tiene un valor antes de ejecutar, P es igual a X más 1, o P igual a X más 1, se produciría un error lógico. ¿Por qué? Porque no pueden sumar algo si no tienen un dato anterior. O sea, ¿a qué nos referimos? Digamos, tenemos... Yo creo que puedo escribir aquí. Ok, tenemos
Nos dice x más 1. Ok, sumen eso sin saber cuánto vale x. No se puede, ¿verdad? Si yo ya digo, vengo y le digo al programa, ok, x va a ser igual a 5. Ah, ok, entonces yo sé que esta x valdría 5. Y le diría que 5 más 1 va a ser igual a 6. Pero claro, esto es porque yo ya sé cuánto vale mi x. Por eso dice, si x no tiene un valor antes de ejecutar el cálculo, se produciría un error lógico. Porque claro, no tiene lógica sumar x más 1. Espero que hasta aquí vayamos bien, chicos, y me vayan entendiendo. Ya saben, si tienen alguna duda me pueden preguntar en el colegio. Siempre estoy para ayudarles, ya saben. De ahí, bueno, siguiendo. Espérenme. De ahí nos dice, a la izquierda de una sentencia de asignación solamente pueden existir variables. No es válido escribir 3625 es igual a precio. Se debe escribir precio es igual a 3625. Ok, ¿a qué se refiere esta parte? Que vamos a tener un igual, ¿verdad, chicos? Pero en esta parte, ok, en esta parte solamente se puede escribir la variable. Ok. Ay, Dios, qué feo estoy con ese teclado, sinceramente. Ok, pero a lo que se refiere es que si con... Ay, ahora no me escribí. Ok, con este nada más se puede escribir de este lado la variable y del otro lado el valor. Entonces tendríamos de este lado el valor x, por decirlo así. La variable es igual a x y x nosotros la podemos llamar como x igual a 5. Entonces si sustituimos va a ser igual a 5. Ok, pero siempre del lado derecho, del lado izquierdo va a ir el nombre de la variable, del lado izquierdo va a ir el valor de esa variable. Espero me entiendan. Ya veremos unos cuantos ejercicios para que lo logren entender bien. Ok, y de ahí nos dice, hay que recordar que las operaciones de asignación es destructiva, debido a que el valor almacenado en la variable se pierde o se destruye sustituyéndose por el nuevo valor de la sentencia de asignación. ¿A qué se refiere? Que si ustedes cambian el valor de una variable en su programa, al momento de hacer algún cálculo, este va a cambiar independientemente de lo que le hayan puesto. ¿Ok? De ahí tenemos los operadores utilizados en programación. ¿Por qué creen que se los puse en el examen? Porque son sumamente importantes. Ok, la suma sí se hace con el símbolo de suma, la resta con el menos. La multiplicación no es con una X, es con un símbolo asterisco. La división es con una pleca. ¿Ok? El símbolo de potencia se hace con el que utilizamos, por decirlo así, para poner raíz potencia en sus calculadoras. Y módulo o residuo. ¿Qué es el módulo o residuo? Permítanme, chicos. Ok, ¿saben qué es el módulo o residuo? Ok, un módulo o residuo es el cálculo que se hace en una división y este es el resultado de tal. Ok, ahorita les voy a dar un ejemplo. Yo les digo calcular 2 módulo 2. ¿A qué se refiere? Que voy a poner 2 entre 2. ¿Cómo lo resolvería? ¿Cuántas veces cabe el 2 en el 2? Solamente una, ¿verdad? Entonces 2 por 1, 2. Y estoy buscando que mi residuo sea 0. Entonces este residuo de la división es el módulo. Yo lo que ando buscando es que esa división sea igual a 0. Si se cumple, entonces yo hago algún cálculo. Exactamente
El módulo se utiliza en el ciclo sí o en cualquier otro ciclo en el cual yo necesite que esa división me dé exacta. ¿En qué otro caso podría ser? Cuando yo tengo, a ver, x más b entre, o módulo, perdón, módulo 2 igual a 0. Okay. Este ejercicio primero tenemos que encontrar las variables. Entonces en el programa ya va a saber cuál es la x, cuál es la b, porque ustedes se la van a decir. Ok, si yo le dijera x va a ser 5 y b va a ser 3. Ok, entonces el programa va a poner, ok, si mi x vale 5 y le sumo b que es 3, ok, primero realizo esta parte, ¿vale? Ok, 5 más 3 son 8. Ok, va a decir el programa. Y si le saco el módulo de 2, tiene que ser igual a 0. Ok, lo hago, dice la computadora. Entonces sería 2, lo divido entre 8. Ok, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 8? Cabe 4. 4 por 2, 8. Ok, y el residuo de esto, ¿cuánto da? Da 0. Ok. ¿Y qué es lo que me está pidiendo que dé igual? Igual a 0. Entonces, ¿se cumple? Si se cumple. Entonces, ese es el módulo, chicos. Sinceramente me hacía falta el lapicito, por eso no estaba trabajando muy lento. Pero bueno, ahí vamos. Ok. Siguiendo. Lo siguiente son las operaciones de multiplicación y división, como les decía, es el asterisco y la pleca. División y módulos es div, y el módulo que ya saben que es el símbolo de porcentaje. La suma y la resta con sus mismos operadores. De ahí tenemos el menor que, mayor que o igual que. ¿A qué se refiere esto? Tenemos una recta numérica, ¿verdad? Aquí, 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 aquí. Y yo le digo que tiene que ser x va a ser mayor a 5. Ok, si yo tengo 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, lo voy a ampliar un poquito más. Le voy a decir que aquí está el número 6. Ok, si yo quiero a x mayor que 5, serían todos los números desde el 5, desde el 6 al infinito. Ok, porque les dice que quiere los números mayores a 5 y que no cuente al 5, solo ocupa los números mayores a 5. Ok. Después podríamos cambiarlo a mayores o iguales a 5. Ahí sí, pueden tomar el 5 y todos los números positivos al infinito después del 5. Y lo mismo cuando yo les dijera valores menores, ok, a 5. Sería exactamente desde el 4 a los negativos infinitos o a los negativos reales. ¿A qué se refiere esto? Está comprendido entre los negativos infinitos y el 4. ¿Ok? Así se representaría el símbolo, chicos. Desde el negativo infinito hasta el 4. O si yo les dijera menor o igual, entonces sí, ya puedo tomar el 5. Y a eso se refiere más que todo con mayor o igual o menor o igual. Ahora hay uno que es muy especial, que es el caso del distinto, chicos. Ahora, ¿qué es el distinto? El distinto se diferencia con este símbolo, miren, chicos. ¿Y a qué se refiere el distinto? Ok, el distinto se refiere a que puede ser cualquier número, ya sea de, bueno, vamos a hacerlo en vez del 5, vamos a utilizar el 3. Ok, le está diciendo que x va a ser distinto a 3, es decir, que puede tomar cualquier número negativo desde el infinito hasta el 2, o cualquier número positivo hasta el infinito desde el 4 hasta el infinito positivo, ¿ok? Pero nunca puede ser 3, por eso les dice distinto. Y eso con respecto a los operadores racionales.
Vamos a ver, estilos de algoritmo. Vamos a ver. Ok, de ahí nos dice, si X, este es un ejemplo de cómo trabajaríamos esos ejemplos. Nos dice, si X es igual a 50, entonces tenemos que demostrar esto. Si X es igual a 50, entonces tendríamos 50 es menor que Y. Ok, nos dice, si Y es igual a 25, ok, entonces sería 50 es menor que 25. Es falso, ¿verdad? Entonces esta sí está bien. Ok, de ahí tenemos X es igual a 50. Ok, y de ahí nos dice es igual a Y 25. Eso es correcto, 50 es igual a 25, es falso. Eso quiere decir que está bien. De ahí tenemos Z es igual a 3. Si ustedes se fijan, ya tenemos la variable. Ok, Z es igual a 3. Correcto, Z es igual a 3. Estamos bien. De ahí tenemos Y más Z es igual a X. Ok, descubramos. ¿Cuánto vale Y? Y vale 25. De ahí nos dice más Z. ¿Y quién es Z? Z es igual a 3. Entonces le sumamos 3. Y nos dice es igual a X. ¿Y quién es X? 50. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Realizamos la suma. 25 más 3 es igual a 28. Y nos dice, 28 es igual a 50. Es falso. De ahí nos dice, X más Y es igual a 75. Y sí, ¿verdad? Porque X es 50, Y es 25. ¿Es igual a 75? Sí, ¿verdad? Porque 50 más 25 son 75. Es verdadero. Ok. Y así se resuelve, o así las resuelve la computadora. Va viendo si un los valores verdaderos o falsos. Ok. De ahí tenemos los valores de prioridad, chicos. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos los valores o el orden de las operaciones algebraicas? Ok. ¿Cómo las resuelve la computadora? Primero, los paréntesis y los corchetes, chicos. Ok. Así resuelve la computadora. Después resuelve las potencias o raíces. Ok, este es el número 1, este es el número 2. De ahí resuelve las multiplicaciones y divisiones. Aquí voy a poner con símbolo. Multiplicaciones y divisiones. Me voy a poner con el símbolo para no hacerlo tan largo. De ahí, en el número 4, resuelve sumas y restas. Por eso aquí nos dice X not, que ya saben, not desde los tipos de operadores lógicos. Y ahí tenemos multiplicaciones, divisiones, módulos. Y ahí tenemos sumas y restas. Y por último tenemos los valores de mayor, menor, que son operadores lógicos también. Pero el orden principal para hacer operaciones son estos, chicos. Siempre tenganlo muy presentes, porque lo vamos a necesitar mucho. Bueno, siguiendo. Esto ya saben, son los valores de las tablitas de verdad. Que si P es igual a verdadero. O sea, cuando les dice expresión 1, esta sería mi P. Ustedes la nombraban PQ. Y el resultado sería lo que ustedes quisieran hacer. En este caso es AND, que es una conjunción. Entonces ya saben, ponen el símbolo. Si P es verdadera, Q es verdadera, entonces la conjuntiva de esas dos sería verdadera, y así van, ¿verdad? Y así lo van resolviendo. De ahí tenemos operaciones de entrada y salida.
son las operaciones que permiten el proceso de leer determinados valores y asignarlos a determinadas variables almacenándolos, luego mostrándonos en la pantalla. Los datos se pueden almacenar en memoria de tres formas diferentes: asociados con constantes, asignados a una variable con sentencia de asignación o una sentencia de lectura. Ok, de ahí nos dice, las operaciones de entrada y lectura se representan así: de pseudocódigos, leer lista de variables. Okay. Con este símbolo, el de un trapezoide, se representan los símbolos de entrada y de lectura, es decir, lo que ustedes escriben en la pantalla y lo que lee la computadora. De ahí tenemos las operaciones de escritura o de salida, que son los mensajes o lista de variables de mensajes que se muestran en la pantalla. Ok, y aquí tenemos un ejemplo para verlo más fácil. Y nos dice, crear el algoritmo que solicite el usuario, ingresar los catetos de un triángulo y que muestre en la pantalla la hipotenusa. Ok, como yo siempre les he dicho, siempre hay que hacer el cálculo antes de meternos a programar. Hay que hacerlo antes. Ok, el programa nos dice, espérenme, abro una página nueva. Ok, ya cargó y pues ahora hay que crear el cálculo de cómo lo haríamos aquí. Y pues nada más me está pidiendo ingresar los catetos de un triángulo rectángulo y que me muestre la hipotenusa en la pantalla. Ok, entonces ¿cómo lo resolvemos? En primer lugar hay que hacer el cálculo. Entonces tenemos dos catetos, tendríamos el cateto 4, ¿okay? Y el cateto 3, me están pidiendo encontrar X. Ok, ¿cómo lo hago? Fácil. Tenemos el teorema de Pitágoras. ¿Qué nos dice Pitágoras? La hipotenusa va a ser igual, hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de sus catetos al cuadrado. Entonces, A al cuadrado más B al cuadrado. Y ahora, ¿cómo despejamos? Ok, la hipotenusa está elevada al cuadrado, entonces nada más ponemos H y la raíz cuadrada. Ok, para cancelar este cuadrado de aquí. Porque ¿qué es lo que pasa? Este cuadrado de aquí me manda a poner raíz cuadrada aquí para poderlo eliminar, pero me manda a poner raíz cuadrada de este lado. Entonces para poder eliminar pongo la raíz cuadrada, elimino aquí y elimino el cuadrado. Me queda solo la H, pero del otro lado sí me queda la raíz cuadrada. No es que aparece por magia, chicos. Ok, A al cuadrado más B al cuadrado. Ok, esta es la fórmula que vamos a utilizar como tal. Ahora tenemos que nombrar la base y la altura. En este caso mi altura es esta, entonces mi altura es A, mi base sería 3, entonces vamos a poner B va a ser igual a 3 y mi altura va a ser igual a 4. Ok, y si resuelvo, la hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de A, ¿quién es A? 4 al cuadrado más B al cuadrado. ¿Y quién es B? 3 al cuadrado. Ahí está. Ahora H va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 al cuadrado. ¿Cuánto es, chicos? Es 4 por 4. Y 4 por 4 es 16. Más 3 por 3. ¿Por qué? Porque acuérdense que como está el cuadrado, entonces sería 3 veces el número, o 2 veces el número que tengo abajo. Entonces sería 3 por 3 es igual a 9. Ok. La hipotenusa va a ser igual a la raíz cuadrada de 16 más 9. ¿Cuánto es esto, chicos? Esto es 25. Y la raíz cuadrada de 25 sería 5. Entonces ahí tendríamos nuestra respuesta. X vale 5. Ok, ahora ya teniendo cómo realizamos el cálculo, yo tengo que ver cómo lo programo. Entonces, ¿qué necesité para hacer este programa? Necesité la base y necesité la altura de ese programa, de esa hipotenusa. Y si se fijan, eso es lo que tengo aquí, miren. Fácil. Entonces nos vamos a PSEN. En primer lugar, ya saben, escribir en comillas, ingrese el
ingrese la altura del triángulo. De ahí necesito leer esa altura, entonces leer lo podemos llamar h. De ahí lo mismo, solo lo copio y lo pego porque claro, es lo mismo, solo que cambia la variable y cambia que en vez de altura es la base. Entonces escriba la base del triángulo. ¿Y cuál va a ser mi variable? En este caso va a ser b de base. Ok, ahora ¿cuál fue el cálculo que necesité? Necesité c, que en este caso utilizaron c, pero yo le había puesto h, lo mismo. Acuérdense que la variable siempre va a ser lo mismo. Ok, ahora un cálculo se hace asignado, chicos. Si ustedes tienen los botones aquí, miren, lo pueden hacer desde aquí o lo pueden poner a mano, como quieran. A mano se pone de esta manera, miren chicos, ponen el símbolo menor y el igual, el guión medio, y así les aparece la flecha de asignar. Y ahí tenemos poder escribir la variable, porque acuérdense que del lado izquierdo se escribe la variable. Entonces tenemos que calcular la hipotenusa. Entonces pueden poner hipotenusa h, como ustedes quieran, como se acuerdan que estábamos hablando anteriormente, de horas trabajadas o ht. De ahí, después de la asignación, ustedes escriben el cálculo que quieren hacer. En este caso quieren calcular la raíz. Ok, pero no sé cómo calcular la raíz, profe. Ok, me vengo a la ayuda de PCN y le escribo raíz. Ok, si yo busco, a ver, operadores, muchas veces PCN cambia los datos. Ok, los tienen de este lado, o si no los quieren buscar aquí, se les hace muy difícil, vienen y buscan aquí los operadores. Miren, aquí tienen también varios operadores que pueden utilizar. En este caso aquí ya me aparecen, miren. Entonces h va a ser igual a la raíz cuadrada y ya me aparece raíz y la expresión no negativa. Ok, ¿por qué no les aparece? ¿Por qué les aparece expresión numérica no negativa? Acuérdense que las expresiones o raíces cuadradas negativas se expresan en números imaginarios. ¿Y qué pasa? Se vuelve un cálculo muchísimo más difícil, que no lo van a poder hacer con este tipo de programa. Ya es una programación un poquito más compleja. Por eso tiene que ser una expresión positiva. Entonces, ¿qué era lo que hace con la raíz cuadrada? Si se fijan en el programita, escribimos la variable al cuadrado más b al cuadrado. Entonces, hagámoslo. Tenemos la a al cuadrado, que sería mi altura. Ok, a lo escribí como h, pero h en mayúscula. Acuérdense que si lo ponen en mayúscula, tienen que ponerlo en mayúscula en todos lados. De ahí tienen que buscar el símbolo de potencia, que igual lo pueden encontrar en este lado. ¿Sí? Ahí está, listo. Y ahora h elevado al cuadrado. Espérenme que no sé qué pasó. H elevado al cuadrado más base elevado al cuadrado, y cerramos el paréntesis. Y eso es todo. Miren chicos, ya desapareció mi error. ¿Por qué? Porque ya hice bien mi cálculo. No me falta un paréntesis, hoy sí. Y eso sería todo. Aquí está mi calculito. La altura elevado al cuadrado más la base elevada al cuadrado es igual a la hipotenusa. Pero acuérdense que esto tiene raíz cuadrada, por eso aquí dice raíz. Y ahora nada más escribimos el resultado en la pantalla. Okay, ¿cómo lo hacemos? Escribir, abro comillas. ¿Y qué quiero escribir? Ok, acuérdense que dentro de comillas solo se escribe lo que yo quiero que me aparezca en la pantalla. Ok, ¿qué quiero que me aparezca en la pantalla? Quiero que me aparezca en la pantalla la hipotenusa de su triángulo es 2 puntos espacio. ¿Por qué dejo espacio? Para que no aparezca tan pegado el texto. Ahora, aquí tienen que dejar un espacio obligatoriamente sí o sí. ¿Por qué?
porque van a poner la variable h. Acuérdense que h es la raíz o la hipotenusa que ustedes quieren utilizar. Si se fijan, la puse en minúscula. ¿Por qué? Porque es la hipotenusa, pero del cálculo, no es la altura del triángulo. Claro que para no confundirse podrían poner de hipotenusa si quisieran, para no confundirse, pero es lo mismo, ya que una la tiene en mayúscula y otra en minúscula y no me iba a presentar problema. Pero bueno, lo voy a poner en IP para más que todo evitar problemas. Entonces ya tenemos IP y hasta aquí ya tendríamos nuestro programa resuelto. Ahora, ¿qué nos falta? Nos falta asignar la variable o definirla. ¿Cómo la definimos? Escribir definir. Y ahora, escribí definir. Ahora me dice faltan parámetros. ¿Por qué? Porque no he definido nada. ¿Qué voy a definir? Voy a definir la variable h mayúscula, que es la de la altura, coma, voy a definir la base, coma, voy a definir IP. Vamos a ver. Asignar. A ver, ¿por qué no quiere dar esta cosa? Es raro que no me la quiere leer, porque sí está bien, definir hipotenusa. Espérame, vamos a correr el programa sin definir las variables. Me debería de dar aún así. Ok, la altura de mi triángulo habíamos dicho que iba a ser 4. La base va a ser 3. Ok, la hipotenusa de su triángulo es 5. Ok, está perfecto. Pero vamos a ver, algoritmo. Hipotenusa va a poner. Hipotenusa. Definir h. Tipo de datos no válido. Perdón, es que la estoy definiendo sin definir como. Ok, aquí tienen que leer. Si el valor es entero, tienen que pensar el valor entero que les va a dar, el resultado que les va a dar, ¿es entero o es decimal o flotante? Tienen que pensarlo. En el caso de la raíz cuadrada, hay veces que sí les puede dar decimal. Acuérdense que un triángulo no siempre va a ser exacto. Entonces podemos hacer definir como entero definir h como entero, IP, y después definir quiero definir la variable h mayúscula, coma, y a b como reales. ¿A qué me refiero con reales? Que pueden aceptar cualquier tipo de valor, no solamente valores enteros. En el caso, si ustedes se fijan, si yo ejecuto mi programa y le pongo 4.5, me va a tirar un error. ¿Por qué? Porque el tipo de valores que tengo asignados para esa variable no me funciona. Tienen que ser enteros. Entonces la altura era 4 y la base era 3. Y si lo hago, la hipotenusa de su triángulo es 5. Pero si yo reinicio y pongo un valor más alto, le puedo poner 56 por 6 de la base. Vamos a ver. 8 y 6. Miren, la hipotenusa del triángulo es 10.
90. Vamos a ponerlo. Vamos a ponerle acepta. No. No, tiene que ser real por fuerza. Esperen, voy a hacer un cambio aquí. Voy a definir ahí como real mejor. Y a los valores de entrada como entero. Vamos a ver. 70, 80. Ahí está, ¿bien? Y la hipotenusa del triángulo ya me quedó en decimales. ¿Por qué lo hice así? Porque el IP sí es el que me cambia. El cálculo de la raíz cuadrada me puede dar decimales. Pero la entrada de valores me tiene que dar en valores enteros, por fuerza. Entonces, aquí sí está perfecto el programita de cómo calcular la hipotenusa de un triángulo. Este es el programita más fácil que pueden encontrar. Bueno, literal es el primero. Y ahí tenemos otro. Crear un algoritmo que sume dos números. Ok, hagámoslo. En primer lugar, vamos a ir a la pizarra a hacer el cálculo, ya saben. No hay un botón para borrarlo todo, creo. Ahí está, ok. A ver, ahí está. Ok, ahora me dice que haga un programa que me sume dos números. Ok, entonces yo tengo que saber que tengo dos variables. Tengo el número 1, que sería x1, y tengo x2. Entonces x1, x2. Y me dice que crea un programa que me sume dos números. En primer lugar, yo tengo que ingresar esos dos números para que la computadora sepa qué números son, ¿vale? Entonces x1 va a ser 5 y x2 va a ser 6. ¿Y qué es lo que quiero? Que me lo sume. Entonces sería x1 más x2 va a ser igual a desconocido. ¿Ok? Entonces eso es lo que tengo que hacer. Y pongo aquí. Ok. El algoritmo. ¿Cuál va a ser el algoritmo? Suma de... Ya saben, aquí no puedes dejar espacio porque no les va a mandar error. Suma de dos números. Ok, aquí en el algoritmo empezamos. Tenemos que sumar dos números, pero primero los tenemos que pedir. ¿Cómo los pedimos? Escribiendo en la pantalla para decirle al usuario que me los ingrese. Entonces, abro doble comilla, ingrese el número a sumar sumar 1, por decirlo así. Dos puntos, ya saben, el espacio para que no lo pegue. Y la siguiente. Ok, aquí ya saben que tenemos que leer el primer número, ¿verdad? Ok, leemos ese número. ¿Y cómo lo vamos a llamar? Lo vamos a llamar x1. Ok, y lo mismo porque vamos a leer otro número, ¿verdad? Control C y lo copiamos. Ok, solo que en este caso, en vez de sumar el número 1, va a ser sumar el número 2. Y en vez de la x1, va a ser la x2 porque es el segundo número. Y ahora tenemos que hacer el cálculo. Ya saben cómo hacemos el cálculo. Siempre asignando la variable para hacer el cálculo. En este caso, antes de asignar, tenemos que nombrar esa variable. Y la vamos a nombrar como suma o sum. En este caso lo voy a nombrar yo. Y ahí, ¿cómo la asigno? Le pongo el símbolo de menor y presiono guión medio. ¿Okay? Aparece una flechita hacia la izquierda que significa asignar. Ok, ahora ya me está diciendo que estoy asignando a la variable suma un cálculo, pero aún no lo he hecho. ¿Y qué voy a hacer? Le dice. Yo sé que mi variable se llama suma, pero ¿qué hace la variable? Ok, la variable va a hacer que la variable x1 se sume. ¿Con quién? Con la variable x2. Miren, y ya está funcionando. Ahora, ¿qué voy a hacer? Voy a escribir. Voy a tocar aquí un solo. Control C. Control V. Y voy a eliminar este de aquí. Y ahora, ¿qué voy a hacer? Que la computadora me escriba. Suma es. Dos puntos. Ok, siempre dejan un espacio. Y después de las comillas dejo un espacio también, porque si no les va a mandar les va a mandar un error y no les va a dejar escribir el valor de la variable. Ok,
¿Y qué quiero escribir yo en mi pantalla de variables? Porque acuérdense que después de las coordenadas lo que escriben es variable. Y le está diciendo que después de los caracteres que son su suma es, les escribe el valor de la variable. Y esa variable es igual a suma. Y lo tienen que escribir tal y como está. No en minúsculas. Si lo escriben en minúsculas, minúsculas. Si lo escriben en mayúsculas, mayúsculas. Si lo escriben de otra manera, les voy a mandar error. Y por último vamos a definir. ¿Qué vamos a definir? Vamos a definir las variables x1 y x2. Ok, x1, x2. ¿Y cómo las vamos a definir? Las vamos a definir como tenemos enteros, lógicos y reales. En este caso la quiero como reales. ¿Por qué? Porque si quiero sumar números decimales también lo puedo hacer. Entonces probemos. 5 más 5 es igual a 10. Ok, perfecto. Pero si yo le digo 80.5 más 5.5, eso me debería dar 86, ¿verdad? Miren, mi suma es 86. Bueno, hasta aquí les dejo este pequeño pedacito. Voy a seguir grabando otro video, pero es que se me acaba la memoria del programa para seguir grabando. Entonces, después les mando la segunda parte.